Analista. Últimamente da gusto porque está muy activo en las redes, hay que decirlo, que es una manera también de empezar a comunicarse y a dar opinión. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Doctor, una pregunta que me inquieta y me viene rondando hace unos días. ¿Estamos viviendo en un estado de excepción a la luz de las cosas que vienen ocurriendo? No, un estado de excepción es cuando se dicta el estado de sitio, dentro del marco de la Constitución, de los requisitos que prevé la Constitución. Lo que nosotros estamos viviendo es el desarrollo de un modelo que llegó al poder de forma democrática, con legitimidad democrática de origen, dado por el pueblo, tener una elección incuestionable, que a partir del primer día de asunción lo está ejerciendo, está tratando de imponer un modelo que es autocrático, con ribetes cada vez más profundamente neofascistas, al cual no le interesa la Constitución, las leyes, la República, la división de poderes, los elementos esenciales de la tolerancia democrática basada en el respeto de la diversidad, y que lamentablemente avanza, se consolida, porque el sistema de frenos sin contrapesos directamente no está funcionando. No está funcionando el Congreso, no está funcionando la justicia, gran parte de la sociedad acompaña o es diferente a la conciliación de este modelo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, no un estado de excepción, porque un estado de excepción es una situación que la Constitución prevé para superar la circunstancia de emergencia y para preservar en última instancia el orden constitucional y los derechos de las personas. Claro. No es un estado de excepción, no es algo que sea contrario a los derechos, es algo para preservar los derechos. En cambio, acá estamos viendo una situación en donde se intenta imponer un modelo que va en contra de los derechos que están en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Bueno, pero da la sensación, va en contra de la Constitución, de los derechos humanos, de las libertades públicas, de la división de poderes. Como usted dice, un gobierno autocrático que pone en riesgo y en peligro lo que es la vida en la Argentina, que tiene determinadas características, una democracia representativa, republicana y federal, y además con unos niveles de violencia que prácticamente algunos tenemos la sensación, los que vivimos hace mucho tiempo, que rondan casi con la dictadura. Pero nosotros tenemos un antídoto, y ese antídoto lo vamos a poder utilizar en breve tiempo, que son las elecciones. Entonces, hay un primer antídoto este año, que son las elecciones intermedias, donde eso es una capacidad de respuesta del sistema democrático para poner un freno a través de la soberanía popular a este modelo. Por eso se tienen que articular alternativas razonables, plausibles, basadas en la autocrítica de los errores del pasado, y no un pasado reciente, y ofrecerle al conjunto de la sociedad, mostrarle lo que está pasando y ofrecer una alternativa razonable. Es el mejor antídoto que tiene por poner la democracia, que es el ejercicio de la soberanía popular. Pero mientras tanto el gobierno avanza sobre el Poder Judicial, por ejemplo, No avanza sobre el Poder Judicial. No hace falta, porque la justicia federal es totalmente condescendiente, ¿eh? No ha hecho falta que el gobierno avance sobre la justicia federal, ¿eh? Se rindió antes que el gobierno avanzara. No, avanza sobre ciertos jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen un perfil distinto, que tienen una formación distinta, que tienen un compromiso distinto y que resuelven los casos aplicando la Constitución y los tratados sobre derechos humanos y las garantías básicas del liberalismo, del constitucionalismo liberal, que es que si una persona es detenida, tiene que haber fundadas razones para que esté detenida por el poder estatal. Entonces, pero no es que avanza sobre el Poder Judicial, avanza sobre aquellos jueces que como excepción ponen un límite al accionar del gobierno aplicando la Constitución. Bueno, pero uno podría pensar, cuando digo avanza sobre el Poder Judicial, avanza sobre la Corte, le manda 2 integrantes nuevos a la Corte Suprema de Justicia por decreto, cuando
no había ningún apuro para hacer semejante cosa porque faltaban 2 o 3 días para que el Congreso empezara a funcionar y analizara los pliegos. Sí, bueno, designa de forma inconstitucional y con efecto de autoridad absoluta e insanable a 2 hombres, primero a 2 hombres, existiendo 2 vacantes, que tendrían que ser cubiertas por 1 o 2 mujeres, para bien por 2 mujeres, y sin cumplir con los requisitos de excepcionalidad que prevé la Constitución, solaizando totalmente el procedimiento regular previsto por la Constitución. ¿Y qué hace la Corte Suprema de Justicia? Se toma juramento. Se toma juramento en una ceremonia inédita, cuasi clandestina, a un juez de facto, a quien ni siquiera le pide que acredite que su matrícula de abogado estaba inhabilitada, o hubiese presentado una declaración jurada de que se había renunciado a todos los patrocinios letrados. Ahora, bueno, pero doctor Gil Domínguez, cuando yo digo estamos en un estado de excepción, es que estamos en una indefensión. No es que avance sobre el Poder Judicial, porque el Judicial se deja avasallar. Pero estamos los ciudadanos estamos en una indefensión, porque si hasta el Poder Judicial está actuando como no debería actuar, o la Corte Suprema como no debería hacerlo, ¿cuál es el recurso que le queda al ciudadano? Votar acá en 4 o 5 meses y repudiar este modelo. Esa es la mejor herramienta que tiene hoy a mano en el más cercano plazo, porque no hay que esperar muy poco del Congreso, no hay que esperar nada de la justicia y no hay que esperar nada de los otros republicanos. Hasta hace muy poco se bañaban en república, exudaban democracia y cenaban institucionalidad, y hoy soportan a mayores afrentas a la democracia, a la república y a la institucionalidad. No hay que esperar absolutamente nada. Ahora, el gobierno, entre otras de las tantas cosas, porque el gobierno viene gobernando por decreto, se autoriza por un decreto de necesidad y urgencia a tomar créditos con el Fondo Monetario Internacional. Eso, en un futuro, si es que pasa, porque la verdad es que parece increíble, porque también se da de patadas con lo que está establecido en la ley. ¿El Fondo Monetario Internacional, uno podrá llegar a desconocer este préstamo si es que es otorgado? Primero, que el problema es que el Congreso no rechaza esto. Que ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores lo rechaza. Ese es el problema. Segundo, que ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores modificaron la ley que viene de la época de Fernández de Kirchner, que es totalmente inconstitucional y nociva para el funcionamiento de la República, en términos de que si se dicta un decreto de necesidad de urgencia, para rechazarlo hacen falta ambas cámaras. De que la prueba una sola cámara se tiene por validado cuando para sancionar una ley se necesita el voto afirmativo de ambas cámaras. Y sí, eventualmente podrá ser repudiado, podrá ser rechazado. Lo que pasa es que para el derecho internacional público rige el principio de continuidad del Estado. Y a menos que uno demuestre que se han violado normas esenciales como la Constitución, aquellas obligaciones que se asumen tienen que cumplirse. Bueno, uno podría negar que se violó la Constitución, pero si acá el mecanismo de control, que es el Congreso, no hace absolutamente nada, es muy difícil después sostener en el orden internacional la defensa de la violación de una norma esencial. Porque si la Constitución dice frente al decreto de necesidad de urgencia, controla el Congreso y aquí se opinó, el Congreso no dice nada. Estamos en el peor de los mundos. ¿Qué puede decir para que no nos suicidemos en esta mañana de sábado preciosa, doctor Gil Domínguez? Que vivir en una república, en la democracia, es como vivir en la vida cotidiana de cada uno. A veces uno vive de forma expansiva, feliz, construyendo, y algunas veces tiene que resistir. Y hoy estamos en la etapa de la resistencia, como en la vida. Pero cuando uno resiste tiene que tener en claro que resiste para llegar a algo superador en la vida. Por eso resiste. Y lo que está faltando en este momento es que alguien ofrezca a esta resistencia algo superador. Que no solamente sea contra mi ley, sino sea algo mejor que mi ley. Eso es lo que está faltando. Bueno, ese es el gran vacío que tenemos hoy. Lo último y muy breve. ¿Usted vio un intento de golpe de Estado en la movilización del día miércoles, que es lo que está argumentando el gobierno? Debe ser la primera vez en la historia que ejercer el derecho a la protesta, más allá que a los violentos siempre tienen que ser sometidos a un proceso penal y condenados, no hay derecho a la protesta violenta, hay derecho a la protesta pacífica, pero debe ser la primera vez que el derecho a la protesta da lugar a un golpe de Estado, cuando
El derecho a la protesta, basado en la libertad de expresión, es uno de los estandartes por los cuales los libertarios que existieron en Argentina durante la pandemia. Pero a su vez es lógico que un gobierno de estas características denuncie este tipo de cosas, porque lo que intentan de esta manera es justificar una mayor violencia, una mayor represión, ¿no? Si hay un intento de golpe de Estado, entonces la magnitud de la violencia tiene que incrementarse, la magnitud de la represión tiene que incrementarse. Por lo cual no hubo, por ningún punto de vista, un intento de golpe de Estado, y es la herramienta que han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad este tipo de modelos para justificar un incremento de la violencia. ¿Qué es lo que hay que esperar? Este modelo va a incrementar, se va a poner más violento y va a incrementar el nivel de violencia, a menos que el pueblo reflexione y a través del voto popular le ponga un límite. Doctor Gil Domínguez, le agradezco mucho haber ocupado parte de su mañana de sábado y le agradezco y le deseo buena semana por delante. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. El doctor Andrés Gil Domínguez.